¿Has oído hablar de Sodoma y Gomorra? Esos dos lugares conocidos como símbolos de pecado y destrucción. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los pecados cometidos en esas ciudades? Vamos más allá de la historia tradicional. Existe algo aún más oscuro, más oculto, que ha sido olvidado con el paso de los siglos. Hoy exploraremos los pecados más ocultos de Sodoma y Gomorra. Prepárate para un viaje sorprendente, donde la verdad sobre estas ciudades podría impactarte. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. En la Biblia, las ciudades de Sodoma y Gomorra son recordadas por su destrucción. Dios, en su ira, habría destruido estas ciudades debido a su corrupción moral y graves pecados. Pero, ¿qué ocurrió realmente allí? La narrativa bíblica, en Génesis 18 y 19, nos cuenta que Dios decidió destruir esas ciudades, pero primero envió 2 ángeles para rescatar a los justos que vivían allí, un hombre, Lot, y su familia. Pero el pecado de las ciudades era tan grande que, incluso cuando los ángeles intentaron intervenir, la violencia y el pecado estaban en su punto más alto. Eran irredimibles. La ira divina cayó sobre ellas, y las ciudades fueron consumidas por fuego y azufre. Sin embargo, la destrucción de Sodoma y Gomorra no solo trata de los pecados más conocidos, como la homosexualidad y la violencia. Existe un lado más profundo en esta historia, con pecados más ocultos, que muchas veces se pasan por alto. Y es precisamente eso lo que exploraremos ahora. ¿Sabías que la Biblia habla sobre la ingratitud de Sodoma, algo que va mucho más allá de la conocida inmoralidad? En Ezequiel 4 y 49, el profeta dice: «Este fue el pecado de tu hermana Sodoma, soberbia, abundancia de pan y ociosidad, ella y sus hijas, pero no fortalecieron la mano del pobre y del necesitado». ¿Qué significa esto? Sodoma y Gomorra eran prósperas, pero en medio de toda esa riqueza, los ciudadanos olvidaron a los más necesitados. No cuidaron de los pobres, los débiles, los vulnerables. Mientras muchos pasaban hambre, las élites se deleitaban en sus banquetes y fiestas. Esta indiferencia hacia el sufrimiento ajeno fue, quizás, uno de los pecados más ocultos de esas ciudades. En lugar de usar su poder para ayudar, se dedicaron a la opresión. La ingratitud por los dones de Dios y la falta de compasión llevaron a estas ciudades a un estado de corrupción aún más profundo. Este pecado se olvida con frecuencia, pero es uno de los puntos centrales que explica la ira de Dios. Él no tolera la opresión ni la crueldad contra los más débiles. Y lo que sucedió con esas ciudades fue una consecuencia directa de sus acciones. Ahora hablemos sobre el pecado de la inmoralidad sexual, el más mencionado cuando se habla de Sodoma y Gomorra. El propio término sodomía hace referencia a esas prácticas. Pero es importante entender que no se trataba solo de homosexualidad, como muchos creen. En esa época, la ciudad era un centro de promiscuidad, donde la moralidad sexual estaba completamente distorsionada. La Biblia cuenta que los hombres de Sodoma querían abusar de los ángeles enviados por Dios para rescatar a Lot. Estaban completamente cegados por la lujuria, y el desprecio por la santidad de la vida humana era evidente. Pero el pecado va más allá de eso. En aquellos tiempos, la prostitución cultural era común, donde actos inmorales se realizaban en nombre de los dioses. La corrupción sexual no era solo un reflejo de la depravación individual, sino parte de la estructura religiosa y social. Todo esto contribuyó al colapso moral de esas ciudades. Otro pecado oculto de Sodoma y Gomorra era la violencia desenfrenada. La Biblia relata que, al notar que Lot estaba hospedando a los ángeles, los hombres de la ciudad rodearon su casa y exigieron que se los entregara. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para satisfacer sus deseos violentos. Esto muestra un patrón de violencia que se extendía por toda la ciudad, donde el desprecio por la dignidad humana era una característica común. Además, hay algo muy importante que muchas personas ignoran: la falta de hospitalidad. En ese tiempo, acoger bien a los viajeros era una parte esencial de la cultura. Pero en Sodoma y Gomorra, eso se corrompió. Lot, a diferencia de los otros habitantes, aún tenía un sentido de hospitalidad e intentó proteger a sus visitantes. El pecado aquí no era solo la violencia física, sino la negación de un valor fundamental: la acogida y el cuidado del prójimo. Hablemos ahora del pecado del orgullo,
algo que impregnaba toda la cultura de Sodoma. Ezequiel 4:49 ya mencionaba la soberbia de los sodomitas. Eran arrogantes, se consideraban superiores a los demás. Esta arrogancia se reflejaba en su comportamiento diario. Creían que estaban por encima de las leyes de Dios, pensando que podían vivir sin restricciones. Este orgullo, que los cegó ante su propia destrucción, fue una de las raíces profundas de su caída. Lamentablemente, el orgullo es un pecado que puede cegarnos de manera similar, llevándonos a ignorar la verdad y lo que realmente importa. Este es un aviso que viene de Sodoma y Gomorra. La arrogancia siempre tiene un precio. Ahora que conoces los pecados más ocultos de Sodoma y Gomorra, podemos entender mejor por qué estas ciudades fueron destruidas. No eran solo lugares de violencia e inmoralidad, sino sitios donde la corrupción moral se infiltró profundamente en las estructuras sociales, políticas y espirituales. Dios no estaba juzgando solo actos individuales de pecado, sino toda una sociedad que se había alejado de los principios más fundamentales de justicia, compasión y hospitalidad. ¿Siguen siendo relevantes hoy en día estas lecciones de Sodoma y Gomorra? Y más importante aún, ¿cómo podemos aprender de estos errores para no repetir los mismos pecados? Si crees que esta reflexión puede ser importante para alguien, comparte este vídeo. Y, por supuesto, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima.